curioso es cómo es bueno, ya empezando a grabar. De nuevo, recordamos que ahorita estamos en la cuarta unidad. La cuarta unidad son pruebas no paramétricas y se refiere a aquellos tipos de datos que no pueden ser evaluados como son pruebas de hipótesis, como lo que vimos en la primera unidad, pero son pruebas de hipótesis encaminadas hacia datos que no son tan comprobables o tan manejables como los datos numéricos. En su gran mayoría, se buscan datos numéricos, aunque no necesariamente siempre se puede. Por ejemplo, ¿no se han oído el concepto de microtrabajo? O el trabajo en pequeño. El trabajo en pequeño es lo siguiente. Contratan a una serie de personas, así, unas cientos, decenas de personas, y lo que hacen es, le dicen, o sea, te ponen, por ejemplo, una serie de rostros, y tú tienes que decir para ti, por ejemplo, cuando la persona está triste, cuando está enojada, cuando está feliz. Y diría alguien, bueno, ¿y eso para qué lo quieren saber? Este, Estaba leyendo del trabajo de una investigadora que lo que hacen es que con las cámaras y con los sensores o sea, por ejemplo, ya ven que ustedes tienen su cámara en su dispositivo, ya sea laptop o celular, te pueden rastrear y pueden saber si estás cansado o no. O sea, por ejemplo, si ahorita me vieran, pues tendría toda la finta de estar así agotado, ¿no? Porque le digo, me levanté muy temprano y me puse a limpiar. Entonces, sí, yo me vería agotado. Entonces, es importante, por ejemplo, que tarde o temprano, con esos datos que se juntan del microtrabajo, es decir, como una encuesta, le enseñas a las máquinas a distinguir cuando alguien está cansado, cuando no. Y a partir de eso las máquinas pues pueden tomar decisiones o pueden hacer avisos, ¿no? Le pueden decir, por ejemplo, sin necesidad de encuestas laborales, le pueden decir a tu gente, a tu jefe, ¿no? Pues sabes que Karen está muy cansada y está muy estresada y puede provocar problemas. O Josué Manuel también, ¿no? Que tarde o temprano te estén checando. Suena horrible, pero no sé si alguno de ustedes ha leído o ha visto la película de 1984. Si tienen la oportunidad, veanla. Bueno, yo la tengo, igual le puedo subir. Y va encaminada a eso, va encaminada a medir. Va encaminada, en 1984 se define el gran hermano, el Big Brother, y la idea es supervisarte. Claro, ahí era con otros fines, pero la idea es la misma. ¿Alguien? Es el libro de George Orwell, ¿no? Yes, igual que la rebelión en la granja y cosas por el estilo, ¿no? De hecho, una vez le pasé a un grupo de estadística, no, de matemáticas, el grupo con el que estaba Isabel, que ahorita no ha llegado, les pasé la de Un Mundo Feliz de Aldous Huxley y la mayoría se burló. O sea, y son temas muy interesantes, pero igual un poquito aburridos. Entonces, así como que pues si nos hubiera puesto un video del Commander, pues hubiera estado mejor, ¿no? Pero ¿a qué va todo esto? Va a que lo que estábamos viendo ayer, el concepto de las comparaciones. A ver, voy a compartir pantalla. Y conste que ya no estoy viendo fotos. Sí. Lo que te dice es que hay diferencias en la muestra, hay diferencias muy fuertes entre sus elementos, que ese es un problema. O sea, bueno, aquí, ¿cómo sería el posible ejercicio? De todas maneras, se los voy a repetir después cuando les deje la tarea, pero bueno. Aquí la idea es la siguiente. Toma una muestra de las calificaciones supuestamente al azar. Digo supuestamente porque sí, yo a la hora que las escojo son diferentes. Pero, por ejemplo, en este caso, ética, pues casi hay poquitos reprobados, ¿no? Son 1, 2, 3, 4.
4 de 17. Entonces, cuando la muestra está muy cargada hacia uno de los dos lados, en este caso, la prueba de signos es un más o un menos. Un más es que te gusta algo, un menos es que no te gusta. Entonces, cuando está muy cargada hacia uno de los lados, primero tomamos cuántos valores positivos, cuántos dijeron que sí. Luego vemos el tamaño de la muestra. Luego, usamos la distribución normal para que nos diga, cuál es la posibilidad de que ocurra algo. Si esa posibilidad está demasiado cargada hacia uno de los dos lados, en este caso la probabilidad es de 0.99, o sea, casi un 1. Entonces te dice que tu muestra no es aleatoria. Significa de que tus datos vienen cargados. Y un ejemplo que ahorita podemos ver muy fuerte son las sociedades en las que vivimos. ¿A qué me refiero? ¿Se acuerdan que cuando estábamos viendo los números índices, cuando estábamos viendo la gasolina y la paridad del peso, hubo 20 años o algo así, hubo mucha estabilidad? No sé si recuerdan eso. O sea, realmente no cambió el precio de la gasolina, el dólar y el peso estuvieron más o menos lo mismo, o sea, se mantuvieron en la misma proporción, y la gente estaba, y hubo un desarrollo no sustentable, sino sostenido, ¿sí? Es decir, no había mucha polarización, que es el problema que tenemos actualmente. Aquí, por ejemplo, te dice que es muestra no aleatoria. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los valores son aprobatorios. Si tú incrementas la muestra, por ejemplo aquí, en lugar de tener 17, tienes 30, y vuelves a sacar cuántos son aprobados, te da que son 25, perdón. Lo cual quiere decir, y tú también con eso sacas la media que es simplemente con esto, sacas la media de los valores estos, no la media de los números acá. Sacas la media de quiénes pasaron y quiénes no pasaron. Sacas su desviación estándar con esos dos valores, sacas sacas un valor de z para poder encontrar la distribución normal. Es decir, para muestras pequeñas utilizas la distribución binomial. Para muestras más grandes, más arriba de 20, usas la distribución normal. Para menores de 20 usas la binomial. Como se ve aquí, que este es mayor de 20, entonces usas la normal. A partir de eso, nosotros podemos ver que nos da el mismo valor, muestra no aleatoria. Y es cierto, porque si de 30 muestras, 25 fueron aprobatorios, significa de que prácticamente la mayor parte de la gente pasó la materia. Entonces no hay o sea, realmente no podrías evaluar si hay diferencias porque los dos grupos son muy, muy pequeños, ¿no? O sea, el grupo de los que reprobaron son 5 y el grupo de los que pasaron fueron 25. Entonces eso, eso hace que esté muy cargado hacia un lado, ¿sí? Ahora, este, mucho de esto suena interesante porque, como les decía, nosotros estamos ante una situación de que, de que los datos están muy cargados normalmente hacia un lado o hacia otro, y es muy difícil tratar de obtener muestras completamente aleatorias, ¿no? O sea, les decía ayer, si vas a Soledad y preguntas, la gente va a votar por Gallardo, ¿no? Donde esté, pero Gallardo. Si vas a San Sebastián o si vas a Tequis, te van a votar por el PAN. Entonces, obtener algo que sea completamente, que no esté tan sesgado. O sea, cuando te dice que la muestra no es aleatoria, significa que hay diferencias significativas, ¿sí? Regresando al tema de toda la semana, las elecciones en Estados Unidos. Era curioso que gente que es afectada porque se le murió un familiar por el COVID
o porque son latinos, votaron a favor de Trump, que es racista, que es chauvinista, etcétera, que bloquea. Pero hay que entenderlos. Yo leí una entrevista y decían, pues lo que pasa es que el cuate está impulsando la economía y la gente ahorita también está muy desesperada por eso. Se está desesperada por el dinero. Entonces muchas veces dices, se polarizan, es decir, en lugar de tratar de ser más ecuánimes, más centrados, le dices, ah, no, pues me favorece en mi bolsillo, aunque me desfavorezca en todo lo demás. Y hay una cosa que también es muy curiosa y es una percepción aclarando. No, yo no he visto estudios, pero muchas veces, bueno, las pocas veces que he podido ir a Estados Unidos, cuando me toca con latinos, sobre todo en el control migratorio, no me gusta cómo me tratan. Digo, yo esperaría que me trataran mejor porque pues somos del mismo origen, ¿no? Somos de origen mexicano o salvadoreño o algo así, pero no. Entonces, este, ¿a qué va esto? A que muchas veces es difícil obtener muestras aleatorias. ¿A qué me refiero a muestra aleatoria? A la muestra en la que los datos no están muy cargados hacia un lado o hacia otro. Es decir, que los dos grupos que estoy evaluando no son tan diferentes. ¿Sí? Un caso sería, por ejemplo, una materia donde tanto puedes pasar como reprobar y las probabilidades son más o menos iguales. Eso sería aleatorio. Una materia donde, a ver, por ejemplo, en el caso de ustedes, ¿me podrían decir una materia en la que es muy, muy poco probable que reprueben y que no sea estadística 2? ¿No saben alguna materia de que casi todo el mundo pasa? No, señores, compañeros, nadie. No, doctor. ¿Cuál? ¿Cuál América? Ah, no, le estaba diciendo que no sabía. Bueno, yo no. ¿Ninguna? No. Una historia, dos historias. Había un profesor, bueno, sí, un docente de turismo, que en 30 años, ay, moví esto, en 30 años no reprobó a nadie. O sea, siempre encontraba la manera de que, ay, pues pobrecito, y ya pasaba, ¿no? Y hay otro profesor que yo creo que en 40 años también no reprobó a nadie. Pero el segundo profesor, era bueno, el chiste es de que, dicen una anécdota, esta me la contaban en escolares, le digo que yo trabajé ahí. Decían que pasaban hasta los muertos, que llega al final del semestre y y el profesor llega con sus calificaciones y le dice la secretaria, le dice, oiga, pero Juan Pérez murió hace 2 meses. Y dice, y está pasado. Dice, ah, sí, pues bórrelo. Así. ¿Qué significa? Que está muy sesgado. ¿Sí? O sea, significa que está muy cargado hacia un lado. Y eso no, o sea, significa que pues prácticamente todo el mundo te va a decir, no, pues sí pasé con él, pues sí, qué chiste era pasar con él. Y así me pasó. Yo también fui su alumno y digo, pues bueno, obviamente no aprendí nada, ¿no? Pero de eso, ya aprendí después. Pero pero lo interesante en esos puntos es de que cuando algo está muy sesgado, muy cargado, deja de ser objetivo. Esa era la palabra que buscaba, objetivo. Tratar de ser objetivo es que puedes pensar las cosas hacia un lado o hacia otro. O sea, yo, por ejemplo, te puedo decir, no, pues el gobierno está funcionando bien en esto y en esto. Ok. Está eliminando ciertos gastos innecesarios. Claro que está aumentando otros, sí, pero pero tratar de ser imparcial y objetivo. Es muy difícil, ¿eh? Muy difícil.
A ver, ¿alguien me puede decir por qué actualmente, por ejemplo, para estas pruebas paramétricas, nos van a salir muchas cosas así? O sea, muestras no aleatorias. Es decir, nos van a salir cargados hacia un lado o hacia otro. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen, compañeros? ¿O ustedes creen que no? Que somos así gente madura, objetiva, imparcial. Yo no soy imparcial, ¿eh? Tengo mis errores. A veces de repente. Wow. ¿Por qué, señores? ¿Por qué se imaginan ustedes que no, que somos una sociedad polarizada? Y no me refiero a la mexicana nada más, ¿eh? No saben, no tienen idea. Bueno, si no quieren, opinar. Ok, entonces continuamos al siguiente método. ¿Hasta aquí alguna duda, compañeros? ¿Sí me escuchan? No, profe. No, doctor. Ok, va. Sí, más que todo es para que piensen en por qué te dan los datos. O sea, los datos así, por ejemplo, en realidad no es correcto de que todo mundo pase o todo mundo repruebe. O sea, debería de ser algo más centrado, ¿no? Y bueno, eso es en el caso de los, ¿cómo se llama? De las pruebas. Por eso les decía de que, ¿qué significa que estén polarizados? De que todos o piensan una cosa radicalmente o piensan lo contrario radicalmente. Entonces eso es malo, ¿no? Sí, de hecho, llega a ser bastante malo. Por ejemplo, yo en redes sociales, de repente me dedico a quitar todos los medios que veo que no me gustan, pum, los voy quitando, ¿no? Entonces, y los que se burlan de, los voy dejando. Entonces, así como que me voy volviendo extremista yo también. Entonces, bueno, ok. Otro tipo de, de problemas que tienen que ver con el método de signos es cuando nosotros tratamos de ser, en las que les mostré anteriormente, ustedes, básicamente hacen la prueba para una sola muestra. Y lo que intentamos demostrar en la muestra es ver si más o menos está equilibrada, es decir, hay tantas opiniones positivas como negativas. Pongamos un caso y regresando a lo que les decía de las polarizaciones, ayer me decían, me platicaban de que se quejaron de mí, de que decían que era muy estricto y que era muy exigente y que ponía a hacer a la gente lo que exigía demasiado. De hecho, una vez hace años me decían, es que los pones como si estuvieran en doctorado. Digo, sí, digo, en primer lugar, la persona que me lo dijo nunca ha estado en un doctorado y menos en uno en ciencias, ¿no? Y en primer lugar y en segundo lugar, le digo, no, te puedo apostar que el nivel de exigencia nada, no tiene nada que ver. Pero bueno. Ay, gracias. Ok. No, sí, lo que pasa es que tengo aquí mis cosas para la garganta. Como verán, padezco mucho, ¿no? Entonces, hay otra versión el método de signos también se puede usar para comparar dos muestras. ¿Sí? Recuerda, a ver, una pregunta. ¿Para qué nos sirve? Ya ven que en la prueba NOVA también comparábamos 3 muestras, 4 muestras. ¿Para qué nos sirve comparar así entre grupos? Para ver si hay diferencias. O sea, si el elemento que los separa, el elemento que los clasifica, realmente es significativo o no. O sea, realmente te separa. O sea, por ejemplo, podemos tener dos personas que opinamos políticamente diferente, pero igual podemos ser las mismas personas, ¿no? O sea, las mismas personas en el sentido de que somos trabajadoras, estudiosas, etcétera. Entonces, quizás nada más esa sea nuestra diferencia, pero en todo lo demás somos iguales.
La pregunta es, ¿de qué nos sirve o para qué usamos el tratar de comparar? Porque alguien me decía, es odioso o nunca se te ocurra decirle que es que en la escuela fulana de tal hacen esto y es que en la escuela tal hacen lo otro. A ver, compañeros, es mi pregunta. ¿Por qué es, o sea, creen que sea útil compararse o no? Sí, sí, es útil. ¿Por qué es útil, Guadalupe? Pues para encontrar ventajas, ¿no? O sea, como tienen diferencias, debe haber cosas más buenas en una y a lo mejor cosas más buenas en otra. Obvio que sí, y tienes mucha razón. Eh, Cuando tú vas a salir a buscar trabajo, cuando terminen este periodo, los que vayan a salir a buscar trabajo se van a dar cuenta de que sus compañeros de otras instituciones, como dijo ahorita Lupita, pues tienen características diferentes a ustedes. ¿Por qué? Por el modelo educativo, por lo que tú quieras, o por lo que te llenaron en la cabeza. Entonces siempre es bueno porque algunas cosas pues se puede comparar. O sea, decir, ¿sabes qué? Este, allá hacen bien esto, pues, ¿por qué no lo hacemos igual? O allá hacen mal eso, es que bueno, vamos a mejorarlo. Este, siempre es bueno comparar. Siempre es bueno comparar porque ustedes no van a competir contra ustedes mismos, van a competir contra la gente de fuera y hay que saber qué cosas tienen de... Hace, hace años di un curso para un grupo aquí por Carranza, por el edificio Puga, alguno de esos, edificio M, no me acuerdo. El chiste es de que me dice uno de los chavos que el creo que venía de México, él venía del Politécnico, me pregunta, oye, ¿y los de sistemas del TEC en qué son buenos? Dije, la verdad no lo sé. Digo, yo doy clase a todo mundo. Doy a los de administración, doy a los de turismo, pero nunca me he puesto a pensar o a comparar, decir, ay, oye, ¿en qué son buenos estos? ¿No? Y la verdad, pues sería algo que sería útil porque dicen, no, pues mira, por ejemplo, los que yo vi en Zacatecas eran buenos para desarrollo de software. Y los que vi en Chihuahua eran buenos para mecatrónica, para electrónica y sistemas, y así, o sea, de los que me ha tocado evaluar, como los mides, pues dices, estos son buenos en esto. Y debería ser lo mismo aquí, o sea, ustedes como grupos, como, como carrera, pues deberían decir, oye, ¿en qué somos buenos con respecto a la universidad y en qué no? Porque eso te permite, ese tipo de pruebas pareadas que le llaman, pareadas viene de par, ¿sí? Son interesantes porque te permite, por ejemplo, eh, tengo una paradoja, que también es muy interesante. Tengo un grupo de sistemas en la tarde y por un lado, algunos compañeros del grupo se quejaron con sus tutores y se quejaron con mi jefe de que era muy exigente y etcétera. O sea, que los ponía a programar y era muy pesado, o sea, que ellos no podían. Y les digo, yo supongo que los de sistemas, todos, sin incluir no nada más los del TEC, sino de cualquier carrera, cualquier escuela, pues saben programar. Digo. Es como que dijera, ¿no? Una pregunta, de todos los que están aquí, todos son licenciados en administración. ¿A quién no le gusta tratar personas? Nadie, ¿verdad? Bueno, no sé si me están escuchando, suponiendo que sí. Es obvio, porque por la carrera que tienen, trabajan con personas, entonces deben de gustarles tratar personas o tener esa habilidad para tratar personas. Entonces, bueno, les decía que es una paradoja porque un grupo de alumnos se fue a quejar de mí y otro compañero de ese grupo me invitó a que fuera su coach para un concurso de programación, o sea, que también, hace mucho que no hacía eso. Entonces es interesante porque ves los extremos de que, por un lado, el hecho de que te critiquen, pues significa que tienes un problema con ellos, o sea, o ellos, o contigo, no sé. Pero por el otro lado,
tienes algo a favor, porque de alguna manera el que te inviten a que seas el coach, así como que, wow, muchas gracias, pues vamos a echarle ganas y todo eso. Digo, porque tienen el concurso ahorita a las 10, ¿no? Entonces, por eso me emociona, hace mucho que no hacía eso. Entonces, ustedes pueden ver en la evaluación de los dos grupos que puede haber extremos, ¿no? O sea, les digo, desde el extremo que considera que soy un buen docente hasta los que consideran que soy un mal docente, que, etcétera. Entonces es interesante, porque muchas veces cuando ustedes evalúen, se van a dar cuenta de eso. Va a haber gente que va a decir que Leslie es una excelente jefa de recursos humanos, trabajadora, etcétera. Y va a haber gente que se la raye, que le diga de cosas, ¿no? Entonces, obviamente, pues, ¿qué es lo que sirve la estadística? La estadística es la que de alguna manera te ayuda a separar una cosa de la otra. A que digas, bueno, pues no todo me quiere, no soy monedita de oro. Ah, pero pues por lo menos, les digo, llevaba años que no tenía una queja, así que pues bueno, ok, significa que pues, bueno, no sé qué signifique, pero es interesante. Ok, entonces, en este método, del mismo método de signos, pero con, con pruebas pareadas, te dice, tienes una compañía de taxis que trata de decidir si el uso de llantas radiales en lugar de llantas regulares. Es decir, tienes dos muestras, llantas radiales y llantas regulares. Con cinturón mejora la economía. Se equipan 16 automóviles con llantas radiales y se manejan por un recorrido. Sin cambiar de conductores, se equipan los mismos autos con llantas del otro tipo y se hace un recorrido de prueba. Se registra el consumo de gasolina. ¿Sí? Entonces, la prueba la veríamos así. Diríamos, automóvil 1, ¿cuánto gastó con llantas de un tipo? ¿Cuánto gastó con llantas del otro tipo? Auto número 2, y así hasta el auto número 16. Si nos fijamos, sí hay diferencias, pero quizás las diferencias no, o sea, hay que tomar en cuenta que los conductores, pues, cada quien maneja diferente, ¿no? Entonces, pues hay que ver en el total, en el grupo hay que verlo para ver si, ¿cómo se llama? De alguna manera, hay diferencias significativas, como les digo hace momento. En ese grupo que les comento, tengo alumnos que no les gusta y tengo alumnos que sí. Entonces, pues es muy cambiante, ¿no? Igual podría, si hiciera la prueba con ustedes, alguien me podría decir, ¿y por qué todo tiene que ser en Excel? ¿Por qué todo en computadora? Y alguien me podría contestar, ¿por qué cree que lo...? Bueno, aparte, obviamente mi perfil es ciencias computacionales, o sea, todo es por computadora. Pero alguien me pregunta, me podría decir si creen que es conveniente o no, o les gustaría hacer más las cosas a mano. No, así está bien en Excel. ¿Por qué razón, Karen? Porque pues cada año la tecnología va avanzando más y más y los métodos anteriores o antiguos, podría decirse, ya no se utilizan Sí, y es más sobre práctico. todo lo que tratan de hacerte más eficiente. O sea, Ujú. yo no voy a contratarte, imagínate que te estoy contratando por un buen sueldo y yo no te voy a contratar para que me hagas sumas y restas. O sea, eso ya lo hace un programa. Lo que sí te voy a contratar es para que me analices, para que tomes decisiones o para que me aconsejes. Para eso te voy a contratar, para eso eres valiosa. Eso no lo hace un programa, ¿sí? Entonces es lo que tenemos que pensar, de que todo está cambiando. Entonces, les decía, yo una vez me tocó un director que fui a quejarme de algo, a pedirle que no viera mi caso y saca su libretita, así de las, tipo como yo la tengo, digo, yo cuando llegaba a usar libretas, prácticamente ahorita yo casi ya no escribo, pero cuando llegaba a usar libretas las tenía todas maltratadas, sin pastas, así, siempre he sido muy descuidado, físicamente. Entonces, saca el director su libretita toda fea y llena de apuntes. Y escribe tipo yo, letra de doctor.
este es su caso y lo voy a revisar. Y me quedé, y yo siempre tuve la idea, de hecho, no de ahorita, estoy hablando eso fue hace como 10 años, hace como 20 años, sí, más de 20 años. Yo tenía la idea de que el director tenía que tener su computadora a un lado y prácticamente llegabas tú y tecleaba ahí, a ver quién es este fulano, dónde trabaja, qué ha hecho, etcétera. O sea, tipo perfil de Facebook, pero laboral, tipo como los que se hacen en LinkedIn. Y así, o sea, como muy tecnificado, como que te imaginas que un ejecutivo y no te digo, no es de ahorita, estoy hablando de hace más de 20 años. Pues ahorita con más razón, ahorita prácticamente todo el mundo con computadoras, ¿no? O sea, y por ejemplo, la idea que oí de que le iban a quitar computadoras a los empleados de gobierno porque para la famosa austeridad, en realidad lo que están haciéndolo es más ineficientes, ¿no? Entonces, bueno, a ver, ¿de qué se trata el método de signos no pareados? Digo, signos pareados. La diferencia con el anterior es que en el anterior tú tratabas de generar una respuesta más o menos. Más es que concordara con tu criterio, menos es que no concordara. Aquí en la prueba de signos pareada, compara dos muestras. Muestra número 1, la que está en la columna H. Muestra número 2, la que está en la columna I. Entonces lo que haces es empiezas a sacar la diferencia de la resta y hay una instrucción en Excel que se llama signo. Lo que te regresa es un valor de 1 con el signo del valor de la resta. Por ejemplo, aquí compara estas dos y te dice que el valor, que la resta de las dos te da un 1 positivo. Aquí te da en la segunda, en el carro número 2, te da una diferencia negativa. Y por ejemplo, en el carro número 7 no hay diferencia. ¿Sale? Entonces, vemos el total de la muestra, pues son 16 autos. Aquí con esta instrucción de Excel te va diciendo si hay diferencias entre un punto y otro. Y eso es importante porque no te da la opinión. Regresamos a lo que yo les decía del el concepto anecdótico. Si yo comparara el primer auto, tendría un criterio. Si yo comparara el segundo auto, tendría un criterio contrario. Y si comparara el criterio del 7, tendría también, decía, no, pues no hay diferencia. Pero ¿qué es lo que hago? Pues uso la estadística. Y la estadística me dice, es que no compares uno, compara un grupo. Y a partir de ese grupo tú di, pues, es como que yo les dijera, pues, ya hablaron mal de mí unos alumnos, me voy a poner triste y me voy a sentir mal. Pues no. Digo, porque no son todos los grupos, tengo 4 y he tenido un montón en estos 27 años de ser docente, así que hago la estadística. Entonces, primera parte, genero los signos. Segunda, le pregunto cuántos valores son diferentes de 0. ¿Sí? Entonces, saco la diferencia, pregunto cuál es, utilizo la instrucción contar sí. Si le digo cuántos son 0 y se lo resto del total. Entonces me dice que hay 2 ceros. ¿Por qué? Porque el total son 16 y el total que no son 0 son 14. Luego, le digo cuántos valores fueron igual a 1. Es decir, tuvieron una diferencia positiva. Hay un cambio. Me dice que 11. Entonces, a partir de eso, genero con los valores anteriores, genero un valor en Z, que es el valor con lo que se mide en la distribución de probabilidad normal. O sea, este valor que obtengo a partir de ¿qué? A partir de J21, que viene siendo los valores iguales a 1, menos 0.5 por J20, que son los valores diferentes de 0, dividido entre 0.5 por la raíz de J20, que viene siendo, sí, los valores diferentes de 0, es decir, los valores que no son neutros. ¿Se acuerdan de lo que veíamos sobre la diferencia, significancia de la de alfa? Es decir, ¿cuánto estoy dispuesto a equivocarme? ¿Con qué valor de significancia quiero mi prueba? ¿Sí? Si la quiero con un valor bajo,
que sería un punto 1, o la quiero con un valor muy alto, con 0.001, o sea que no me puedo equivocar. Si recuerdan, el valor de significancia está muy relacionado con cuánto me puedo equivocar. A partir de eso tomo, tomo el valor absoluto de la distribución normal, que va a ser el valor de este que tengo aquí. Toma el valor de la significancia, y a partir de eso, me dice, como 2.138 es mayor el valor de z, es mayor al nivel de significancia de la distribución en 0.5, es decir, cuánto es el valor que tiene la distribución normal, el valor contrario, en ese punto, se concluye que las llantas radiales mejoran la economía del combustible. Como este valor dice, se rechaza la hipótesis cero. La hipótesis cero, generalmente, estamos hablando de que no hay cambios. ¿Sí? O sea, yo tendría que decir, por ejemplo, en el caso de las calificaciones, yo tendría que decir que no hay diferencias significativas entre los alumnos que pasan la materia de los que no, lo cual normalmente no es cierto. Sí hay diferencias significativas. Aquí, de nuevo, ¿cómo validamos nuestra hipótesis? Te dice, si el valor de z que calculas a partir de la fórmula es mayor que el valor de la probabilidad aquí, se concluye que las llantas radiales mejoran la economía del combustible. A ver, vamos a jugar un poco con, precisamente lo interesante con esto. ¿Qué pasa si le cambio el nivel de significancia? Y en lugar de ser 0.5 le digo que 0.1. Pues no cambia mucho el valor. Si le digo que 0.8, que sería exagerado, pues prácticamente es lo mismo, 0.0001. ¿Qué es lo que pasa si tuviera un nivel de significancia 0.001? Del 99%. ¿Qué pasaría? A un nivel de significancia más alto, ¿qué pasa con mi evaluación de la hipótesis, compañeros? ¿Es cierto el análisis que tengo abajo o ya no es cierto? Ya no es cierto. Ya no es cierto. Como cambié mi nivel de significancia, entonces el valor de la decisión es más alto que el valor de z. Si es más alto, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula y se concluye que las dos llantas son iguales. A ver, platicando un poco en qué tiene que ver esto. Por ejemplo, tiene que ver con con el control de la calidad. No sé si a ustedes les tocó, pero por ejemplo, hace 10 años, 15 años, los pinos tenían mala fama, de que se rompían fácilmente, se desgastaban, etcétera. Que el control de la calidad no era muy bueno. Pero, sí, en este caso implicaría de que si te pones muy exigente, pues prácticamente ¿cómo se llama? Mm, Tú dirías que prácticamente las muestras son iguales, que las dos llantas funcionan igual. Eh, Dejen regresar la idea a lo siguiente. Imagínense que tienes una persona muy quisquillosa. No sé si les ha tocado. Una persona que te dice, oye, ¿quieres esto? No, pues no. ¿Y quieres esto? No, pues tampoco. Uy. Entonces, para esa persona, como el nivel de significancia es muy pequeño, eso significa que te vuelves más exigente. Entonces, en ese caso, para él, las dos muestras son iguales. Por tu nivel de significancia. ¿Sale? Entonces,
¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que como cambié el nivel de significancia, entonces mi decisión cambia, o sea, me vuelvo más exigente. Entonces, en ese sentido, pues digo que son iguales. Para mí son igual de malas, o son iguales en el sentido de que la diferencia no es tan significativa. Entonces, eso es interesante. ¿Por qué? Porque dependiendo del nivel de significancia, si te digo uno, pues, por ejemplo, 0.5, 0.5, no, pues 0.5 ya te dice que prácticamente es cero. El valor de decisión y por lo tanto es menor. Ok, entonces, aquí lo que vamos a ver, lo que tenemos que ver, es de que validemos nuestra hipótesis, que eso es lo importante, ¿sale? O sea, ¿a qué me refiero con eso? Me refiero a que yo cuando hago la hipótesis, mi hipótesis es las llantas son iguales, da lo mismo, no te preocupes. Pero después de las pruebas y de acuerdo al nivel de significancia que yo defino, o sea, defino qué tan exigente soy o qué tan laxo soy, de acuerdo a ese nivel de significancia, yo con esto, mi análisis sería así, que como 2.38 es mayor que 1.64, se rechaza la hipótesis cero de que las muestras son iguales y por lo tanto se concluye que las llantas radiales, las primeras, tienen un mejor rendimiento de combustible que las llantas con cinturón. ¿Eso para qué te serviría? A ver, díganme. ¿Para qué te serviría? ¿Podría ser para determinar las compras? Exacto. Para que digas, de aquí en adelante vamos a comprar puras llantas así. Se supone que hay estudios donde te dicen que si llenas tus llantas con nitrógeno, ¿qué es lo que sucede? Haces la comparación de nitrógeno contra el oxígeno, o sea, el oxígeno normalito que le llenas. Sí saben que se supone que estadísticamente, si tú usas, ¿cómo se llama? Llantas con nitrógeno, ahorras gasolina, se supone, ¿Sí? ¿sí? ¿Y Sí, de tiene que hecho, ver? por eso tiene que ver de hecho le preguntaba a mi esposa que es química, me dice sí, porque los gases no pesan lo mismo. Y ya me empezó a explicar algunas cosas de física, ¿ok? Y de química, ¿ok? Entonces sí, tiene que ver. O sea, dices, pues mejor uso este en lugar del otro. Una pregunta, regresando al concepto de nivel de significancia. Yo alguna vez en mi vida, en el 91, no, el 90, perdón, sí, 90, 91, cuando terminé la carrera de ingeniero, le di clases al CONALEP, di clases en el CONALEP a nivel técnico. Después en el 94, cuando regreso a la maestría, no, 95, empecé a dar clases a nivel licenciatura. Y luego en el 99 empecé a dar clases a nivel maestría. Y de hecho he participado 2 veces en comités para doctoral, o sea, para graduar doctores. Pregunta, ¿ustedes les gustaría que yo subiera mi nivel de significancia y los evaluara como evaluaba los de maestría? No, ¿Por qué? no. Porque están muy chiquitos, profe. Sí, Aún ¿verdad? no, ya si dice, pues, octavo semestre, ahí sí. Porque como sabemos más, o sea, estamos más capacitados y obviamente tenemos que demostrar que, pues, merecemos el lugar.
pero por Sí, ahorita no. los de maestría normalmente eran chavos mínimo, los más chiquitos tenían 23, 24 años, los más jóvenes, y aparte pues ya tenían una ingeniería, todos, o licenciatura en informática. Más que por, bueno, la edad sí tiene que ver, ¿eh? No, yo no digo que no. La media de los de maestría era más alta que la de ustedes en cuestiones de edad, pero sobre todo buena parte de ellos ya vivían solos, o sea, ya vivían fuera de su lugar de origen. O sea, por ejemplo, mi maestría yo la hice en Cuernavaca, entonces vivía allí con mis compañeros, ya no vivía con mis papás, que eso te cambia mucho, ¿eh? Entonces el nivel de exigencia sí es muy diferente y el de doctorado es mucho más diferente. Entonces el nivel de significancia es como eso, o sea, si tú te pones más estricto o menos estricto, les apuesto que si quisiera me podría poner súper sangrón y súper así. Pero no le veo caso. Dices, ¿para qué? Como aquí, le subo el nivel de significancia y me va a cambiar completamente el criterio. Me va a decir, no, pues son iguales. Son iguales de malas, sí. O mal, igual. O sea, no hay diferencia para ti, ¿no? Porque te pones más estricto. El nivel de significancia podemos jugar con ese sentido. Es decir, el estándar normalmente es 0.05, ¿eh? O sea, con un 95% de éxito, ya dices, es bastante válido. Con eso, para mí, queda demostrado. ¿Sí? Y de nuevo es la idea. O sea, por ejemplo, ¿a dónde van todas estas cosas? A que, por decir las acreditaciones, muchas van a que los alumnos al final de la carrera haya una instancia externa que te evalúe, que te mida, ¿sí? Que no te evalúe tu propia escuela. ¿Por qué no te evalúa tu propia escuela? Porque puede haber, problemas ¿cómo se llama esto? Sí, eres juez y parte, entonces no se vale. Hay cierto, igual que Ceneval evalúa a los que salen de las prepas, evalúa a los que salen de las licenciaturas, evalúa a los que salen de las maestrías, para ver si es buena o es mala. O también hay otro tipo de formas de evaluación, por ejemplo, con CONACYT, que hasta antes de esta señora que está ahorita, pues tenía muy buena fama. Hay una cosa que se llama PNPC, Programa Nacional de Posgrados de Calidad, y ellos lo que hacen es cuando dicen el posgrado tal es bueno, le dan dinero, apoyan con becas, etcétera. Entonces, por ejemplo, en mi caso, que yo estudié la maestría en el TEC de Monterrey, pues obviamente yo no pagué. Obviamente me dieron beca, obviamente el CONACYT pagó, y porque era un posgrado de calidad. Entonces también son, recordando lo que les comentaba, se mide, ya hay mediciones, o sea, incluso sus profesores, nosotros también nos miden. Por ejemplo, en mi caso, el año pasado, creo que fue, me volvieron a dar el reconocimiento a perfil deseable. Y en el TEC ya somos varios, somos como unos 30, algo así, que tenemos perfil deseable. Y por ejemplo, ahorita, y por lo que me están diciendo, las áreas que tienen más SNIs, o sea, miembros del Sistema Nacional de Investigadores, yo no soy, aclaro, yo fui alguna vez, pero no estaba en sistemas, estaba en básicas. Las áreas que tienen más investigadores son electrónica y administración. Ustedes en su área hay dos profesores, la doctora Patricia Rivera y el doctor Francisco Segura, que son investigadores, que eso es todavía un nivel más alto. ¿Estamos? Entonces, ¿de qué te sirve eso? Pues te sirve para decir, bueno, ¿con quién me conviene, con quién debería de tener clase? O sea, porque es la gente que te prepara mejor, por lo menos en teoría. Sí, compañeros, o por lo menos trabajar con ellos en sus proyectos. Aquí de nuevo regresamos a la pregunta, ¿por qué te sirve compararte? Porque te da una idea realmente de qué eres, cómo eres, todo ese tipo de cosas. Y les digo, yo he trabajado para más de 12 escuelas, he evaluado alrededor de unas 14 escuelas más, o sea, conozco muchas escuelas. Y he visto lo bueno, entonces, yo creo que